doy las palabras y luego tú ya haces preguntas y ya. O sea, los voy a terminar de presentar y, o sea, es empezar a platicar cómo están, Sí, o sea, ajá, sí. que se vea Y vas a dar normal, la onda ¿no? del mono que metieron a la cárcel. Ajá, ándale, y y de de ahí ahí nos vamos a ya. agarrar. Ok, otra vez. Empieza 1, 2. Va, ahora sí va la buena. ¡Sé libre, Bruno! Yo le hago así, ay, mamacita. Ya se acabó el agua, no creo que vaya a aguantar. ¿Sí aguantas? Ok. Sale. Aquí tengo más. Te doy. Del agua de la roca de Moisés. Ok, ¿sale? ¿Ahí se escucha bien? Cuéntale, Leo. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este su programa UNC. El día de hoy me encuentro muy contento de estar con todos ustedes. Mi nombre es Bruno Ayala, su presentador, el que voy a estar acompañándolos en cada episodio junto a mi compañero Guillermo Caballero. Es psicólogo en teología, especialista en la palabra y me acompaña el día de hoy. Tenemos el honor de tenerla presente a la licenciada en psicología, Sofía Ramírez de Caballero. ¿Cómo están, Sofi? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, esperando este día. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y que estés aquí con nosotros. Créeme que nos honra en el primer episodio. ¿Cómo estás, Memo? Bien, bien, nada más que me sorprendió la presentación, ¿verdad? No pensé yo que tuviera tantos títulos, pero qué bueno. Pablo Guillermo Maussan de Trejo, por Maussan, si sí. necesitan ayuda. Casi Especialista. Especialista en ocultismo, no. No es cierto. No es cierto. No, es especialista en la materia. Eso ya no. Sí, en la materia sólida. Bueno. Y pues, Y- ¿cómo has estado, Memo? Muy bien, muy bien. Vamos a ver qué tal nos va en este Comienzo. comienzo y traemos un tema de bastante interés. Sí. Para todos, de verdad que me he dado cuenta que, bueno, lo decía la palabra, que conforme vaya pasando el tiempo va a haber más maldad. Sí. Y lo podemos ver hoy en día, cómo está muy desatada la violencia. Veía en las noticias que esta semana dejaron libre a este exjugador del Barcelona, al Dani Alves, que nadie quería pagar su fianza. Le pidieron ayuda al papá de Neymar y dijo, no, rascate con tus uñas. Y un jugador holandés pues le hizo el favor de pagar su deuda para poder salir, 1 millón de euros, creo que fue la deuda, pero Y estuvo grueso. todos lo fueron a recibir cuando salió. Como héroe, ¿no? Ahí, Sí. casi en burrito y todo. Apasionado completamente. O sea, y es triste, ¿no? O sea, que le reconozcan este tipo de actos. Para el que no sepa, pues este jugador se fue de vacaciones a Barcelona y pues lo acusa una jovencita menor de edad de que fue víctima del abuso sexual. ¿Y la dejó en Barcelona? ¿O qué? No se sabe. No creo. Ya hubiera salido perdiendo. Bueno. Sí. Y le hubiera tocado pensión y todo. Claro. Pero fíjate Está peor. ¿Qué onda con los latinos? Porque también veía el caso de unos jugadores allá en Uruguay, 3 jugadores que fueron a juicio también y los metieron a la cárcel también por lo mismo de un caso de abuso sexual y parece que es algo repetitivo. Sí. Y a lo mejor ellos no se pueden dar cuenta de lo que están cometiendo. O sea, sí se dan cuenta, pero es por algo que a lo mejor el papá hizo lo mismo. Es una práctica que al final de cuentas se lo termina transmitiendo a su hijo. Claro. Y hemos escuchado de varios temas de que pues el papá es alcohólico, el hijo ve lo que aprende, ¿no? Sí. Yo creo que es muy es. importante, Bruno, saber que es realmente un abuso sexual es algo que te marca toda la vida. Sí. O sea, es algo tan fuerte que la gente realmente supiera que es algo que tu vida es cambiada desde que hay un abuso sexual. Tu cuerpo, todo tu entorno. Y yo he tenido varias pacientes con esa situación de abuso sexual y es o infantil o en la adolescencia y es algo que te marca toda la vida. Entonces hay mucho trabajo que hacer con esas personas, sí, porque tienen que salir de esa parte, porque normalmente se sienten que ellas son culpables, ¿no? O la persona es culpable. Entonces es muy difícil. Ahora, esto sí se transmite de generación en generación, bisabuelo, abuelo, papá e hijo.
Entonces son como patrones de conducta generacionales que se repiten. Yo quiero leerte algo que es muy importante. Ciclos que se repiten de generación en generación. Hay conductas, creencias y traumas que heredamos de generaciones pasadas. A veces ni siquiera sabes qué es, pero está ahí. Y fue de una generación pasada, puede ser a lo mejor el bisabuelo practicaba eso y hasta el nieto o el hijo llega esa situación de trauma. Algo que se presentó, un evento traumático, relaciones emocionales y conductas que son de familiares pasados. 3 fuentes donde aprendemos todo lo bueno y lo malo, Bruno. Es la familia, la sociedad y la cultura. Es tan importante saber que de esas fuentes aprendemos todo. La cultura, pues muchas veces son naciones oprimidas, son situaciones de color de piel. La sociedad es alguien que etiqueta, dice, no, estos son de este lado, aquí no entras en este círculo. Pero lo más importante, Bruno, es que en la familiar es donde aprendemos todo. Sí. Desde que somos chicos, desde que estamos niños, aprendemos todo en nuestra casa. Desde pequeños aprendemos todas las cosas. No sé si se han fijado ahora que yo voy a ciertas personas que tienen los niños chiquitos y repiten lo mismo de la papá, de la mamá, las palabras. Sí. Entonces, a mí me da risa porque hay situaciones de palabras muy fuertes y el niño está repitiendo la palabra fuerte, ¿verdad? Y lo miran como una gracia, ¿eh? Los papás lo aplauden. ¿Y dónde lo vio? ¿Dónde lo aprendió? Pues en casa. En casa, esa es la situación. Ahora, ¿de dónde vienen los traumas de pérdidas y duelos no resueltos? ¡Ay! A mí me impresiona eso porque todos los traumas vienen de ahí, de algo que no se resolvió. A lo mejor tu abuelo, a lo mejor el abuelo de esta persona que abusó sexualmente, el bisabuelo que practicaba eso, nunca lo resolvió y va de generación. Ahora, yo he tenido pacientes que también han abusado porque a ellos les abusaron y es una generación de abuso sexual. Vamos al alcohol. Ahora hay una persona que yo conozco que es bisabuelo, abuelo, papá, hijo, con el alcohol. Y les dices y no lo entienden y no lo comprenden, porque todo el círculo, todo es un vicio y es tan natural. Si te has fijado que llegas a algún lugar y dicen, es que esto es natural, o sea, mi ambiente... Sí, lo ve normal, ya. Exactamente. Entonces es muy importante saber que todo eso viene de situaciones no resueltas y que muchas veces también no se dan cuenta. Y que se van transmitiendo generación tras generación. Sí, a mí me gustaría que Guillermo compartiera algo conforme a lo que él piensa de esta situación. Fíjate, perdón que te interrumpa. Algo que les quiero apuntar, es de que muchas veces le echamos la culpa al sistema educativo porque decimos, no, es que ¿qué le están enseñando a mis hijos? Yo les pago para que les enseñen bien. O sea, creemos que esos comportamientos los aprenden en la calle. Y no, muchas cosas, como decías, es desde el núcleo familiar. Claro que sí. Entonces, para todos ustedes, audiencia, que pues ya se pudieron dar cuenta, el tema del día de hoy son los patrones, las maldiciones generacionales, a lo que hemos titulado Árbol que nace torcido, Dios lo endereza. ¿Qué se entiende por patrones de conducta generacional, Memo? ¿Qué es lo que tú has estudiado y lo que te ha revelado a través de la palabra? Bueno, más que nada lo que revela la palabra no es tanto lo que en psicología o a nivel, ¿cómo le podamos decir? Sí, porque, o sea, se parte, ¿no? Entre lo espiritual y lo terrenal, lo psicólogo. Sí, la psicología lo reconoce o lo entiende como un patrón de conducta generacional. Sí, que es un patrón. ¿Qué podemos entender nosotros por patrón? Es una línea, un lineamiento que nosotros vamos siguiendo en base a lo que hemos aprendido. Sí, es un patrón de conducta que se va heredando. Pero en la Biblia no lo marca como un patrón de conducta, sino que lo marca como una maldición. Una maldición. Una maldición generacional. Y eso es más fuerte. Más profundo, ¿no? Porque ¿qué podemos entender por maldición? O sea, algo maldito. Algo malo. Sí, malo. Realmente no es algo bueno. Nosotros heredamos maldición. Hemos heredado maldición de nuestros padres y lo mismo, si nosotros no rompemos con esa situación, con ese patrón, con esa conducta, es algo que nosotros vamos a transmitir y vamos a heredar.
Ahora, si no me creen a mí, vamos a la palabra, ¿verdad? Sí, porque siempre hay que tener sustentado Porque todo lo que decimos con un fundamento. me vas a decir, pues, ¿qué Biblia estás utilizando? Bueno, nosotros utilizamos, generalmente, a mí me gusta utilizar la versión Reina Valera. La de la patrona, la reina. La buena, sí. No es que las otras sean malas, no, pero esta es un poco más. Lo que se apega más, ¿no? Un poco La más traducción. apegado. Sí, porque luego ya cuando entramos a otras traducciones se puede perder un poco el sentido. Pero dice aquí en Éxodo 20, capítulo 5, no te inclinarás a ellas, hablando de las imágenes o de los ídolos. Y con esto va a decir más adelante qué es lo que vamos a ver. Ajá. Ni las honrarás, porque yo soy Dios, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Y este es el contexto del tema. Ajá. Visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Está fuerte esto, ¿no? Sí. Ahora, dice de los que me aborrecen. Pero tú puedes decir, es que yo no aborrezco a Dios. Ajá. Entonces, ¿a mí no me puede entrar una maldición porque yo no aborrezco a Dios? ¿O qué significará el aborrecer? Pues que no te entra, ¿no? O sea, lo repeles. No necesariamente es que yo voy a odiar a Dios. Ujú. Pues es algo que evitas, ¿no? Sino el aborrecer a Dios es no obedecer. Sí, o sea, que lo evitas. Le llevas la contra, ¿no? A Sí. Dios. Sí. No necesariamente tiene que ser odio. No No. necesariamente tiene que ser odio, pero finalmente la desobediencia sí marca un patrón muy fuerte, porque Dios dictamina una serie de leyes, de lineamientos sobre los cuales uno tiene que caminar. Y al nosotros no seguirlos, obviamente estamos acarreando cierta maldición, ¿verdad? No, y lo Sí. peor es de que a veces los hijos o los nietos no tienen la culpa. O sea, en la actualidad, yo me puedo equivocar y mi hijo va a venir a pagar las consecuencias de mis malos actos. Sí. Y por consecuencia, si yo no rompo con esa maldición, él la va a tener. Él de default ya la trae. Sí, Y luego, si mi hijo no rompe esa maldición, mi nieto también la va a traer. claro. Porque se va A transmitir. Sí. Sofi, ¿conoces algunos ejemplos de estos patrones? O sea, algún caso que te haya marcado muy en Los específico. que le van al Cruz Sí. Azul. Los que le van a Cruz Azul, Le ¿verdad? van a la No, América. ese género no sale ni con ayuno y oración. Que generación tras generación, papá frustrado, hijo frustrado y pues la carrilla. Ahora, antes de pasar a esto, sí, pero quiero aclarar aquí algo muy importante. Sí. Que cuando nosotros hablamos de una generación, ¿Cuánto estamos abarca? hablando de un periodo que abarca aproximadamente 100 años. 100 años. Porque una generación es el papá, Ajá. bueno, es el abuelo, es el hijo y es el papá. Son 4. Son tres. Tres. Abuelo, el papá y el hijo. Sí, Hasta ahí son las- ahí, es una generación. Y más o menos para que transcurra ese tiempo, estamos hablando de un periodo de 100 años, ¿verdad? ¿Qué pasaría con el nieto? Bueno, ¿La maldición hasta ahí llega o se Sí. puede llegar a...? Si tu abuelito pues tiene 120 años, pues ya se brincó la siguiente generación, ¿verdad? ¿Qué pasaría con el nieto? El abuelo, el papá y el nieto es una generación. Ajá. Pero si yo transmito esa maldición al nieto, ahí empieza la siguiente generación con el hijo del nieto. ¿Sí me explico? O sea, si el nieto tiene la maldición ya, su nieto también va a tener la También. maldición, porque él no ha roto con esa maldición, ¿no? Hasta la tercera y cuarta generación, según lo que está O sea, casi escrito 400 en la años, Biblia. ¿no? Estamos hablando de un periodo de 400 años, que si tú te vas a la Biblia, que es el tiempo que el pueblo de En Dios exilio. duró oprimido en Egipto por la desobediencia. No 400 inventes. años, aproximadamente 4 generaciones, sí vas a decir. Sí, yo creo que es importante, sí tenemos muchos ejemplos, Ajá. porque hay gente que hemos estado tratando Sí. en la consulta, ¿no? Por eso es la psicología, para tratar y ayudar a las personas con ciertas situaciones. Ahora, hay personas que en la psicología, o sea, cuando llegan ahí no se dan cuenta De que lo traen. que lo traen. Ujú. Entonces, por eso se trabaja mucho en ellos. Ahora, ¿qué hago yo para saber desde dónde vino esa situación que me está afectando? Me voy
con mi bisabuela, con mi abuela, con mi mamá, y luego vengo actualmente a mi vida. Entonces yo veo qué situación ha marcado mi vida y qué patrones yo estoy repitiendo. Entonces ahí yo me doy cuenta, ¿y por qué estoy repitiendo ese patrón? Porque es normal, porque pareciera que es normal, aunque no es bueno. Sí. Porque, o sea, si hay patrones buenos y hay patrones malos, pero los patrones de conducta que nos afectan a nosotros y a las personas que están a nuestro alrededor. Sí. ¿Sí? Entonces pareciera que es normal el alcohol, por decir. Sí. Tú llegas a una fiesta y ¿qué pasa? Que el abuelo, el Pues hijo, tómate el una, papá, ¿no? Pues ya lo ven normal. Todos tomando. Y pareciera que el ambiente, la situación es tan natural y tan normal. Pero ¿qué pasa con un alcohólico? Vámonos más atrás. O sea, el alcohólico va a seguir tomando. Su salud, personalmente, su cuerpo lo va a afectar, ¿verdad? Sí. Pero aparte, está afectando a sus hijos, está afectando a su esposa, sus hijos están viendo todo. Desde chiquillos ellos van a empezar a tomar. O sea, es algo tan fuerte que trauma, que queda, es lo que decía yo, los traumas o situaciones no resueltas. Sí. Entonces, son patrones de conducta que se van a repetir continuamente, pero van a afectar a los demás. Ahora hay gente que no se da cuenta porque el ambiente dice, es muy natural, Sofía. En todas las fiestas que hacemos familiarmente, no, hombre, todos nos ponemos unas bien buenas. Sí, pero después de ahí, ¿qué pasa? Se están peleando, Sí. andan... Se pierde la armonía. Exactamente. O sea, a lo mejor en una situación bien, sin tanto exceso, podría ser un ambiente sano. Sí. Pero normalmente el alcohólico toma hasta ya no perderse completamente. Pues yo tengo un ejemplo donde hicimos como un estudio del bisabuelo, el abuelo, el hijo y el hijo y el nieto, todos alcohólicos. Todos con una situación de alcohol. Todos muertos de cirrosis. Y le dices al hijo ahora actualmente, sí, el papá está muy enfermo ahorita, muy enfermo, casi muriendo, y le dices al hijo y no entiende. No es que no entiendo, porque para él el ambiente es natural. Y aparte los borrachos son necios. No entienden. Entonces, tú lo puedes sentar y explicarle y todo, y él nunca va a entender. ¿Por qué? Sí. Porque es algo que se transmitió de generación en generación. Entonces, realmente, primero es detectar y realmente entender que sí estoy mal. Sí. Para poder decir, necesito ayuda, y a partir de eso, romper con ese ciclo de patrón generacional, entender y dejarlo de hacer. Sí. Para que tu generación siguiente no sea afectada. Sí. Oye, Memo, ¿y qué papel juega las creencias religiosas con los patrones generacionales? O sea, ¿qué tanto influye? Bueno, más que una creencia religiosa, porque no queremos nosotros hablar de ninguna, Ujú. de ninguna religión ni tampoco, ¿cómo te puedo decir? Tocar puntos de Confusión. Sí, confusiones religiosas. Todo lo que nosotros hablamos o todo lo que nosotros aprendemos está en base a la palabra. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en cuanto a las maldiciones? ¿Cuál era la pregunta otra vez? Era ¿qué papel juega realmente pues la creencia espiritual en esto de las... Es un papel muy importante porque finalmente el origen de la maldición o de las conductas generacionales está en la desobediencia a la palabra de Dios. Obviamente mi bisabuelo fue desobediente. Sí. Y esa desobediencia derivó en cierta práctica de pecado, la cual se va transmitiendo de una generación a otra. ¿Sí? Y realmente, ¿cómo puede afectar las maldiciones generacionales nuestros comportamientos con las decisiones de las personas de su vida diaria? ¿Cómo vienen a afectar, digamos, a terceros? ¿Tú cómo lo podrías aterrizar, Sí, Sofi? fíjense que a mí me gusta mucho lo de las enfermedades, por decir, las emocionales. Ajá. ¿Has visto gente que tiene un carácter horrible? Sí, que explota, ¿no? Le dices Es algo. muy enojón. Yo no conozco que dicen gente así. Que hay gente que es muy enojona, ¿no? Entonces, uno piensa en toda esa situación y dices, ¿cómo estuve ahí? Entonces, es muy importante checar eso, por decir. ¿Cómo afecta? Sí. Una persona que es muy enojona, ¿cómo afecta? El ambiente llega y... Muy áspero, ¿no? Sí, o sea, completamente rompe un ambiente. Y otra de las cosas que yo puedo ver, es muy triste ver a personas con ansiedad, con depresión, con angustia, gente que se suicida, Bruno. Sí. Que fue de generación en generación y que no se habla del suicidio.
O sea, gente que quitas, o sea, realmente pierde su vida porque no soluciona una situación que quedó pendiente en su vida. Entonces, tú dices, pero ¿por qué esta persona es tan depresiva si el papá o la mamá no fue de... Sí, no, son muy alegres, ¿no? Son muy alegres así, pero es muy chistoso porque a lo mejor el bisabuelo era depresivo, la bisabuela era depresiva. Entonces, todo eso, si es de generación, sí se puede... Saltar una generación Sí. y se lo transmite al nieto, ¿no? Claro que sí, pero las enfermedades mentales, la ansiedad, la depresión, la angustia, Son consecuencias de, sí, ¿no? son tantas cosas. Ahora, no sé si te has fijado que hay personas que tienen mucha, por decir, tienen una situación de violación, vamos a suponer, al principio hablamos de la violación. Entonces, esa violación nunca la trataron. Sí. La dejaron pendiente y nunca la trataron con un psicólogo, con una persona que les ayudara. Entonces, ese trauma les quedó tan fuerte que ahora toman el alcohol. ¿Sí te has fijado en eso? ¿Y cómo puede una persona realmente reconocer que sufre de una maldición generacional? ¿Cómo lo puede detectar? Por su comportamiento. O sea, nosotros todo lo transmitimos. Pero ¿cómo se da cuenta la persona de que realmente ella tiene, como dices, ya lo mira algo normal? Yo miro mi alcoholismo normal, ¿no? Yo miro mi carácter áspero normal. Pero ¿cómo puede realmente detectarlo? De decir, a ver, tengo un problema y ¿cómo me doy cuenta cuál es el origen? Sí, yo creo que es muy importante esa pregunta que me acabas de hacer. Fíjate bien. Lo primero es que todo tu alrededor te va a estar diciendo, oye, tienes un problema con el alcohol, ya estás tomando de más, todos los días tomas, eso no es normal. Tu mamá, tu papá, todos tus hermanos o gente que realmente te aprecia te va a estar insistiendo en que tienes un problema. Que tú no te quieres dar cuenta, pues, porque Sí, quieres seguir en tu diferente, ambiente, sí. ¿verdad? Pero sí tienes un problema con el alcohol. Entonces, ya llega un momento donde la persona toca fondo, tristemente. Ya era un punto de quiebre. Sí. Entonces toca fondo de tal forma que dice, ahora sí necesito ayuda. Entonces ahora ya busca la ayuda, ¿sí me entiendes? Sí. Pero lo primero siempre es reconocerlo. Si no reconocemos que tenemos el problema, no va a pasar nada. Entonces, lamentablemente hay gente que llega y toca fondo. Hay gente que dice, no, sí reacciona y dice, sí, tengo un problema. Tengo un problema muy fuerte y necesito ayuda, y ahí es donde entramos a ayudar nosotros, ¿no? Empezamos a analizar la situación, empezamos a ayudar a la persona para que salga adelante, porque si no, esos círculos viciosos, esa situación de traumas generacionales se repiten continuamente, afectando a mucha gente. Sí. Y hay gente que se murió así. Sí, se lleva a la tumba su maldición. Claro, mira, yo te puedo poner un ejemplo de una persona que fumaba. Y constantemente se le decía que no fumara, que de hecho médicamente tenía un lapso de más o menos 1 año para dejar de fumar, si no iba a morir. Ajá. ¿Y qué crees que hizo? No, pues siguió fumando, Siguió ¿no? fumando y murió. Entonces es triste saber que esa situación quedó así y nunca se trató. Nunca Sí. se trató. Entonces es bien interesante, es bien importante el tema, porque hay situaciones y conductas que pensamos que son normales y no son normales. Y hay situaciones cuando tú dices, sí, realmente estoy haciendo mal y quiero ayuda, aquí estamos para ayudar. Y creo que nadie estamos exentos de sufrir una maldición, porque pues al final de cuentas no somos perfectos y lamentablemente podemos afectar a otras personas. ¿Cómo crees que se puede llegar a ese punto de quiebre que la persona realmente reconozca? Porque cuando hay un corazón necio, pues ni a patadas a nada le entra la cordura. Pero ¿cómo realmente puede la persona llegar a reconocer eso? O sea, decir, tengo un problema y necesito ayuda. Ahora sí siento lo que dices, porque finalmente todos hemos heredado situaciones, Inconclusas. todos, alguna vez, porque todos traemos herencias, y no nada más son herencias que vienen de nuestra familia. Son herencias que nosotros traemos del entorno social, Ajá. cultural y de antepasados de muchos años. Ahorita que estamos platicando esto, estamos hablando de 400 años. Sí. Pero si en esos 400 años no se rompe esa maldición, Se sigue en propagando. otros 400 años. No inventes. ¿Sí me explicó? Ajá. Entonces, ¿qué situaciones traemos arrastrando? ¿De cuántos años? Si tú supieras de dónde vienes, cuáles son tus orígenes de 400, 500, 1000 años hacia atrás, Ajá. pues te sorprenderías todo lo... Nos todas las asustaríamos. situaciones Sí, todo lo que han hecho nuestros nosotros traemos, antepasados. todo lo que traemos y todo lo que traemos cargando. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto?
Pues el primer paso sí es La aceptación. arrepentirse, la aceptación. Yo muchas veces bromeo con esta situación de que yo antes que tomaba, Ajá. sí, ¿Es alcohólico? sí, pero yo no era alcohólico. Yo nunca fui alcohólico. Porque según el programa de los 3 pasos de los alcohólicos anónimos, Ajá. el primer paso Es la es aceptación. reconocerlo. Ajá. Y yo nunca lo reconocí. Entonces, yo era Entonces, borracho. nunca fuiste No, yo era borracho, yo no era alcohólico, porque nunca lo reconocí. ¿Sí me explico? Sí. Y es cierto, o sea, no reconocemos las cosas, las situaciones. En el momento en que yo reconozco mis errores, en el momento en que yo reconozco lo que estoy haciendo, que primero que nada no da gloria a Dios y segundo, afecta en mi entorno familiar, Ajá. entonces ahí ya es donde está El problema. el problema. Ahora, ¿cómo le puedo hacer? Bueno, probablemente yo no sé. O estoy haciendo cosas que no Que no me doy... me doy cuenta. Que no lo llego a magnificar, ¿no? O sea, las Listo. consecuencias de mis actos. Dice, por ejemplo, aquí en Jeremías 17, engañoso es el corazón más que todas las cosas y sin remedio. ¿Quién lo conocerá? O sea, ¿será Puede engañoso? pasar que tú crees que es normal. Sí, sí. Lo normalizamos. Pero es normal. Ahora, hay cosas que nosotros practicamos por ignorancia y otras cosas, como dices, con conocimiento, pero lo queremos seguir haciendo. Es un ciclo. Sí, yo te voy a poner un ejemplo. Probablemente es un ejemplo un poco... ¿Burdo? Sí, pero a mí me pasó y lo reconozco. Cuando fuimos a Chihuahua, ¿te acuerdas? Hace como unos 10 años más o menos. Antes aquí en León no te multaban si hablabas por teléfono. Era pues O sea, como que algo normal, ¿no? Sí, el ir hablando por teléfono. De hecho, cuando hiciste el examen de manejo, le pusiste ahí, ¿verdad? Sí. Es causa de multa el hablar por teléfono. Yo le puse que sí. Y el tránsito dijo que no. Que no. ¿A poco? En ese entonces no estaba todavía estaba registrado, ¿no? registrado, pero en Chihuahua sí. Hizo su examen, ¿no? Le marcó y, oye, Sí. ¿cómo le hago aquí? Sí. ¿Es válido o no es válido? Entonces, cuando andábamos allá, Ajá. yo traía el teléfono porque andaba buscando una dirección. Y luego, ¿sabe dónde me salió el tránsito? Te estaban casando. Oiga, lo voy a multar. ¿Por qué? Es que no puede hablar por teléfono. Ah, es que no sabía. ¿Cómo que no sabía? No, es que allá en Guanajuato no No está estipulado prohibido eso. Ajá. Y ya vio las placas y dijo, sí es cierto. Está bien, se la voy a pasar. Por ignorancia, Porque no sabía, Sí. por ignorancia. Entonces, pero tenga cuidado porque aquí es multa hablar por teléfono. Ya sabías Sí, ahí. se fue el tránsito. ¿Y qué creen que hice? Saqué mi GPS. Volví a agarrar el teléfono Ajá. y de ratito venía otro tránsito y dije, ya me la sé. No, es que no soy de aquí, yo no sabía. Usted no entiende, ¿verdad? Soy el mismo. Eso me pasó a la tercera. ¿Te volvió a casar el mismo? Esta vez ya. Empezó a hablar cantadito para que Sí, le creyera. entonces- No soy de aquí. Es el de las guacamayas. Y también me dijo, no hay problema, no se preocupe, nada más tenga cuidado para la otra porque aquí sí es multa. Ajá. Bueno, está bien. Y ya me fui. Y más adelante, ¿verdad? Agarré otra vez el teléfono y llegó el tránsito. Es que no conocía. No es cierto, yo te acabo de agarrar. Ahí atrás. Usted no entiende, ¿verdad, señor Simpson? Sí me explicó. Pero ¿a qué va esto? O sea, uno piensa, es que no va No a pasar pasa nada. No va a pasar nada. Entonces, lo sigo haciendo y no pasa nada. Pero sí pasa. Sí, mire, yo creo que también es muy importante un punto, que a mí también me gusta mucho hablar de esto, no culpar a los del pasado, No. aceptar mi responsabilidad de aquí para adelante. Ya detecté, trabajo en ello, y entonces ahora ya no culpo a mi papá, a mi mamá, a mi abuelo, a mi bisabuela, a nadie más. Entonces Sí. yo empiezo a trabajar en mí para yo ser libre y que mi generación vea para adelante, porque hay gente que yo he tenido en consulta que dice, es que mi abuelo abusó de mí y todavía tengo eso con mi abuelo muy... Tengo ese resentimiento, no Ajá, lo puedo sí, ver. sí, Perdóneme, sí. abuelo. No, pero aparte lo más curioso es que su abuelo ya está muerto, ni modo que vaya a la tumba y le reclame o Sí. qué hacemos ahí. Entonces, la situación es que decida perdonar, que decida tratar esa situación y decida avanzar. Y la responsabilidad es tan importante, decir, ya no importa lo demás. Lo que pasó, El pasó. pasado, ya, yo de aquí para adelante quiero trabajar en mí para que mi generación sea diferente.
No, y fíjate que juega un papel muy importante llegar a ese punto de reconocer, decir, ok, no es mi culpa. O sea, tampoco voy a caer en un punto de desfachatez, es decir, pues yo soy así porque pues los demás así me hicieron, ¿no? O sea, es decir, que sí lo hay, ¿verdad? Que hay gente que justifica sus actos en decir, me traumaron, ¿no? Sí. Pero no, o sea, es un punto de responsabilidad, de valentía, porque se requiere mucho valor para aceptar el decir, tengo un problema. Sí. Y sobre todo, mencionaste algo muy vital, que es el perdón. Sí. ¿Qué poder tiene realmente el perdón y la sanidad que tú tienes para poder avanzar y poder romper con esta maldición? Memo, realmente, ¿cuál es el papel que juega el perdón y la reconciliación para una maldición generacional? Que es lo que estipula la Biblia. Bueno, aquí estamos hablando de un perdón que va en dos. ¿Qué clase de perdón, verdad? Sería? Por ejemplo, ahorita tú decías del perdonar de alguna forma a los que nos Lastimaron. Sí, está bien. Yo voy a perdonar al que me lastimó. Pero aún siendo inconscientemente, yo lastimé a alguien que está por encima de mí. Sí. O sea, yo he ofendido a Dios con mi conducta. Sí. Y entonces necesito sí. ese perdón. Sí. Ahora, ¿Dios nos da el perdón? Sí. Dice que cuando Jesucristo fue colgado en la cruz, dice que había un acta de decretos. ¿Qué es un acta de decretos? Un papel donde está ahí escrito. Pergamino. Sí, Documento. todo lo que tú hiciste, Tus crímenes, ¿no? todo lo malo, ahí está. Y está escrito y está delante de ti. Mira, esto es lo malo que has hecho. Por esto lo Sí, crucificaron. por esto. Entonces, dice que Jesús, literalmente, él agarró ese papel en la mano derecha, le clavaron el clavo y ahí está colgado el acta, dice el acta de los decretos, que nos era contraria, fue colgada con él en la cruz y eso fue lo que nos liberó y lo que nos da el perdón. Él agarró los pecados Él que agarró no le todos correspondían. los pecados que no le correspondían, él los agarró. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Perdonar. Y recibir y pedir perdón Pedir perdón. a Dios primero. Y de ahí fluye, todo va a fluir hacia abajo. Sí. Si estamos bien con Dios, Estamos bien con los demás, ¿no? vamos a tener una armonía y vamos a estar bien con los demás. Pero volvemos a la misma situación que tenemos que hacer, reconocer. Sí. Porque a veces no pensamos que estamos bien, como dices, es que no es malo, Sí. no es malo. ¿Y quién nos va a convencer de eso? El Espíritu Santo. Y que es un ejemplo de una situación normal, pero que no te das cuenta. Sí, o sea, en el día a día, ¿cómo me puedo dar cuenta que estoy cometiendo alguna maldición generacional así en mi día normal? Sí, que estoy afectando a alguien. Por ejemplo, lo que hablamos ahorita, ¿no? Del alcohol, que puede ser el enojo. La semana pasada atropellaron a un señor ahí en León porque se bajó a gritarle Sí, las malas y se le palabras. puso enfrente, ¿verdad? De la camioneta ¿A poco? Sí. Lo atropelló y lo mató. y lo mató. O sea, lo más triste es que en un tiempo o una así de estar enojados, cometemos muchos errores. Sí. Con el enojo podemos lastimar a las personas cuando hablamos. Traemos todo eso a veces reprimido, entonces sale y surge y lastimas a tu papá, a tu mamá, a tus hijos, o sea, lastimas. El enojo es algo que traes aquí que ya lo traes de mucho tiempo guardado, por eso es importante sacar todos los días lo que traemos. Sí. Porque lo guardas tanto que cuando sale es horrible. Entonces este señor iba en su camioneta, tuvieron un accidente, el señor se da como a la fuga, la otra persona lo sigue y le empieza a pegar en el vidrio. En el vidrio de su lado, entonces él no lo abre nada y entonces se va enfrente y lo empieza, o sea que no va a avanzar y no va a avanzar y se ve el video completamente donde le pasa por encima y lo mata. Qué grueso llegar a esa Hasta etapa. dónde llegar, ¿eh? Entonces era lo que yo te decía, tocas fondo. Tocar fondo en un borracho es cuando ya llegó una cirrosis, llegó una situación muy difícil, donde ya mató a alguien, donde ya afectó a los hijos. O sea, es tocar fondo. Entonces, por eso necesitamos, antes de tocar fondo, reaccionar. Sí. Por eso cada uno de nosotros necesitamos vernos y ver qué situaciones estamos con un patrón de conducta que está afectando a nuestro alrededor.
Y yo creo que es tan importante checar y decir, a ver, ¿cómo era mi bisabuelo? ¿Cómo era mi abuela? ¿Cómo es mi mamá? ¿Y cómo soy yo? Sí. Por decir algo que yo me da risa en mí, ¿verdad? En Sofía. Mi mamá siempre cargaba con su bolsa y una coca en su bolsa y yo decía, siempre ¿Cómo que por qué, no? Pero yo lo veía de chica y yo decía, mi mamá, ¿por qué siempre trae su coca ahí cargando, va? Yo decía, pero ¿por qué? Y entonces ahora yo traigo mi bolsa, entonces... ¿Y de 2 litros? No. Sí cabe. No, pero una Coca-Cola, ¿no? Entonces dices tú, ¿por qué traer un refresco ahí? Porque mi mamá lo hacía y yo lo copié. Sí. O sea, fue algo que imité, ¿no? Sí. Entonces, es algo que repetimos porque lo vemos. Yo te pongo un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Sí. Pero hay ejemplos más delicados, ¿no? Yo siempre, cuando vas así ya hasta lo más profundo de las personas, te das cuenta que hay personas muy calladas, hay personas muy lastimadas, que guardan muchas cosas por muchos años, que han sido muy, muy afectadas. Ahora dicen en la escuela, ¿no? Todos los niños que afectaron tu vida y finalmente tú te conduces de una forma que no es normal, que no es natural, porque afectaron. Porque no hay una seguridad, no hay una identidad, porque no se trató con una situación pasada. Sí, lo dejan inconclusos. Pregunta También en el SEC. También en exceso de tristeza, ¿no? Como que todo el tiempo estar desanimado, puede ser una maldición generacional, de que estás triste y no sabes ni por qué. Sí, eso es más como depresión. La tristeza trae mucha depresión. Ahorita estamos, es tan importante esto. Ahorita estamos en un mundo donde sales y el ambiente es completamente fuerte. Áspero. Sí. Sí. Sí, yo recuerdo que las situaciones de antes a nivel mundial o a nivel global. Es más, sí, eran tan tranquilas, tan fáciles. Ahora te das cuenta que la gente ahorita completamente lo que pasó en Francia, ¿nos puedes contar lo que pasó en Francia, Guillermo? Ay, caray. Sí, Napoleón, ¿no? De que pasaron quiso conquistar toda Europa. No, en Rusia. En Rusia. De los perdón. que fueron a balacear en el teatro. Sí. Sí. ¿Cuánta gente mataron? Pues iban 150 más Muertos. los heridos. No inventes. Entonces, fue una situación de terrorismo muy, muy fuerte. O sea, son consecuencias que lo que puede llevarnos una maldición. Veíamos el caso de las personas que llegan a sufrir el alcoholismo. Llegué a conocer gente que llegó hasta escaparse, desconocer quién eran, escaparse de su casa, abandonar a su familia, o sea, teniendo ya familia. Sí. Y las consecuencias con los hijos, o sea, estar tristes. O sea, en el primer caso, pues seguir los pasos del papá. Uh-huh. O en el otro, no ser como el papá, pero tener un resentimiento y un odio hacia él, porque ¿por qué mi papá me abandonó? Sí. Entonces, como dices, y es muy importante el hecho de saber controlar nuestras emociones, el saber descargarnos, porque no canalizando esas emociones vienen las consecuencias de ese señor que se enfureció. No creo que haya sido para tanto el pararse enfrente del cofre del conductor para hacerse la de emoción y decirle, pues qué onda, o sea, hay maneras, ¿no? Y más el otro que dijo, le piso, pues ¿no? que no te atropello, pues claro que sí te atropello. Yo puedo ¿no? más que tú, sí. ¿no? O sea, ¿qué pasa por los pensamientos de uno? O sea, el poder que tiene una maldición generacional, afectar incluso la vida de otros, llegar hasta la muerte, por no romper con eso. Es lo que les comentaba ahorita. Dice, engañoso es el corazón. Cuando la Biblia habla del corazón, no está hablando del músculo cardíaco, ¿verdad? Uh-huh. Aunque también es engañoso, porque luego te puede dar un ataque y ni cuenta te das. Sí, es silencioso. Te engañó ahí Pero cuando habla del corazón, está hablando del alma. Sí. Donde están las emociones, donde están los sentimientos. Es engañoso, porque te engaña. O sea, no es que tu esposa te engañe, te engañó tu subconsciente y piensas que te andaba engañando, ¿no? Sí me explico. O sea, sí. Engañoso es el corazón, el alma, los sentimientos, son engañosos. Más que todas las cosas y sin remedio. Y luego aquí lanza una pregunta. ¿Quién lo conocerá? ¿Podré yo conocer mis sentimientos, mi corazón? ¿Podré yo conocer todo lo mío? Superficialmente, muy a difícil. lo mejor, pero no todo. ¿Quién lo conocerá? Y aquí te da la respuesta. Yo, Dios, escudriño la mente y pongo a prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto
de sus obras. O sea, ¿En dónde está escrito eso? Esto está en Jeremías 17, del 9 al 10. Entonces, para que no los chamaquien, siempre que alguien les hable acerca de la palabra, de la Biblia, siempre preguntan, ¿y dónde está escrito eso? Sí, porque luego te puedo decir que está en Malaquías, sí, ¿no? Y no. No, en otra Biblia rara. El versículo ¿Sí? del Evangelio de María. Y en el Salmo 139, vamos a terminar a cerrar este asunto, fíjate. Ajá. Salmo 139, 23 y 24 dice, y este me gusta más, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. O sea, aquí la persona le está diciendo, yo no conozco, yo no sé lo que me pasa, que traigo, ¿no? Lo que hay, pero tú sí sabes. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Va a examinar. ¿Qué va a examinar? Tu corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Está grueso. O sea, ¿qué tengo que hacer yo? Exponerme. Sí, humillarme, ¿no? O sea, despojarme de mi orgullo, de lo que está impidiendo que me acerque a pedir ayuda. Porque él aquí está diciendo, probablemente yo estoy bien, ¿verdad? Pero yo no sé si estoy bien. Mejor entonces, chécame, a ver cómo ando. Y pásame el ¿qué escáner, es lo que tengo jefe. que hacer? ¿No? Sí. Sí. ¿Qué es lo que piensas? No, sí, o sea, lo que dice Guillermo es verdad. Yo creo que lo primero es reconocer que hay algo ahí. Muchas veces es tan cómodo vivir así. Sí, es un área de confort Sí, que o dices, sea, si nadie me dice nada. Estoy bien a gusto yo y aquí estoy muy cómodo viviendo en este ambiente. Parecía que es un ambiente natural. Pero te incomoda, o sea, al final de cuentas te incomodas porque no te sientes pleno. Exacto. Y aparte porque estás afectando a las demás personas y tú. Porque Es una carga. Sí, porque hablando del alcohol, o sea, esta persona que yo vi en estos días decía, es que mi papá lo hace, o sea, ¿yo por qué no? O sea, si él tomó, Se te fue hace un borracho, sí, pero tu papá ahorita está muriendo. Entonces, hay una consecuencia de lo que hacemos, ¿verdad? O sea, no pasa nada, sí pasa. O sea, todo lo que hacemos trae una consecuencia. Oye, fíjate, Sofi, que humanamente, tontamente, siempre buscamos una aceptación. Y al ver que pues el papá, como él lo ve algo normal y ve que pues el hijo está haciendo lo mismo, el hijo siente una aceptación. O sea, como no es reprendido, pues él lo ve normal. Entonces, él lo adopta como algo suyo. Sí, fíjate, un ejemplo que yo tengo es de Iron Man, que es el ídolo de Guillermo. Lo criticaron muy fuertemente ahora en la entrega de los Oscar. Y yo decía, ¿pero por qué lo trataron así? Ajá. Y él estaba como resentido en ese aspecto. Entonces, después ya pasa en la historia, su papá le dio la droga, no recuerdo si a los 6 años de edad lo inició en las drogas. Y él, por sentirse aceptado por su papá, porque él creció en ese ambiente, entonces él empezó con imagínate las drogas desde los 6 años de edad. Entonces era muy difícil que él dejara ese patrón de conducta, pero hubo una persona valiente que le ayudó. Y esa persona estuvo atrás de él, lo ayudó. Entonces de esa forma él pudo salir. Por eso es tan importante saber que sí hay ayuda, que existe quien nos ayude, que existe, que hay alguien siempre que nos puede ayudar y que nosotros tenemos que decidir salir también. Y es importante eso que dices, el reconocer y el pedir ayuda, porque a veces nos hacemos los fuertes de sí puedo, por eso no salgo de mi área de confort, porque sí puedo, pero hay un punto donde se te hace tan pesado que dices, necesito ayuda. O sea, necesita realmente el problema crecer tanto para decir, no puedo. O sea, y es importante eso, el apoyarse en los que tenemos a nuestro alrededor, pero también saber dónde pedir ayuda. Claro, sí es importante siempre ver dónde vas a pedir ayuda, porque necesitas, si necesitas ayuda psicológica, pues aquí estamos, ¿no? Para ayudarles. O sea, tomando ya toda esta información que creo que a todos nos sirve, porque a lo mejor tú que nos escuchas en casa, que pues es la primera vez que se está tocando este tema, porque puede haber mucha gente que no había escuchado antes del tema, de decir, sí es cierto, me siento identificado con esto. O sea, ok, me siento igual, necesito ayuda, pero ¿cómo me pueden ayudar? Y realmente existe una alternativa para poder romper con este patrón. O sea, ¿qué nos dice la Biblia acerca de eso? ¿Cómo se puede romper? Porque a lo mejor las personas nos escuchan y dicen, ok,
ya me dijeron que a lo mejor no me puedo dar cuenta, que tengo este problema, que necesito ayuda, pero voy con ayuda psicológicamente, espiritualmente, pero ¿cómo se rompe? O sea, quisiera saber cómo puedo romper esa maldición generacional. ¿Qué estipula la palabra, Memo? Pues básicamente lo que estábamos aquí leyendo, ¿verdad? En la palabra. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Reconocer. Dijimos a través de toda esta plática, el primer paso es reconocer. Yo necesito reconocer delante de Dios, que ¿no? necesito ayuda. Sí, o sea, saber también delante de quién estoy reconociendo. Necesito reconocer delante de Dios que necesito ayuda, que yo solo no puedo. Ujú. Y también reconocer que lo que estoy haciendo Está mal. no está bien. Sí. Y ofende primero que nada Adiós. a Dios. Sí. Y saber también lo que hablamos ahorita, que Él ya nos dio la salida, Él ya nos dio el remedio. Dice que Él colgó en la cruz cuando Jesús fue crucificado. Y ahorita que está en este tiempo, ¿verdad? Lo de la Semana Santa y todo Sí. eso, que la gente está un poco más sensible a esa situación. Cuando nosotros estamos hablando que Jesús fue crucificado inocentemente. O pregunto yo, ¿qué maldición podía haber traído Jesús? Ninguna. No, ninguna. ¿Qué pecados anteriores podía haber traído? Ninguno. ¿Por qué lo crucificaron? Era necesario. Inocente. Un inocente que pague por un justo. Por un injusto. Jesús fue inocente y Él fue crucificado. Y entonces nosotros recurrimos a Él, a ese sacrificio, y reconocemos que estamos mal y que necesitamos de Dios. Porque cuando comenzamos la plática, yo les dije, el principio de la maldición generacional o el principio de los patrones de conducta está en la desobediencia. En la desobediencia a Dios. Necesitamos regresar Al original. Al origen. Sí. Sí. No sé qué pienses tú. Sí, primero es reconocer, detecto la situación y hay que trabajar en ello, porque hay gente que no quiere trabajar, porque está cómoda, Así es. eso mismo. Entonces, todo se puede lograr, cualquier vicio, cualquier situación mental, emocional, se puede tratar y finalmente se puede ser libre de todo eso, porque no podemos vivir así. O sea, la situación, yo me imagino una persona, como decía Michelle ahorita, triste, con depresión, son las que duermen más, las que no salen, las que en su mente todo el tiempo están pensando, ¿cómo me voy a matar? Sí. ¿Cómo voy a quitar mi vida? ¿Cómo voy a quitar la vida? ¿Cómo le hago? O sea, tristemente, ahorita está fuertísimo lo del suicidio, Sí. las drogas están fuertísimas, o sea, es algo que yo increíblemente en mi tiempo hubiera No se visto. veía. No se veía. O sea, yo me acuerdo que mi tiempo era el alcohol, ¿verdad? Ahorita la droga está pero con todo. Entonces, Sí, lo vemos normal. sí. Ahora, si ustedes se fijan, ahorita está ya avanzando mucho y se necesita mucha ayuda. Y se necesita antes Sí. de que cualquier cosa, o sea, la juventud necesita ayuda, necesita saber de dónde está el origen, necesita reconocer, o sea, son tantas cosas, pero la situación mental también es es algo que se oculta. No sé si han fijado que hay gente Sí. que tú dices, si se ve bien, pues aparentemente se ve bien, trabaja, tiene su vida, tiene alguna situación, Pero en lo oculto, pero está donde sale lo está malo. en una situación mental fuertísima que tú dices, está luchando todos los días con su mente. Y también para eso necesitamos ayuda. Para todas las áreas de nuestra vida necesitamos ayuda. Y sí se puede lograr ser libre, se puede lograr salir adelante si reconocemos y pedimos ayuda. Pues sí, hay una esperanza al final de cuentas, aunque no lo creamos, no lo veamos, pero siempre hay una esperanza para todos nosotros. Chicos del SEC, ¿algo más que quisieran preguntarle a los especialistas? Igual, yo creo así como decían que también como hay gente que nos ayuda, nosotros vamos a ser gente que va a ayudar. Cuando dicen, O sea, así como una maldición se repite, también algo bueno se puede repetir. Sí, tiene que tornarse en algo bueno, o sea, es un punto de quiebre que se tiene que invertir el papel de, ok, se tiene que notar la diferencia, ¿no? Sí, claro, claro. ¿Algo más que quisieran agregar ustedes?
Bueno, yo nada más, si mientras busco aquí lo que voy a leer, no sé qué. ¿Algo más que quisieras concretar, Sofi? ¿Algo que le quisieras aconsejar a la juventud? Incluso, o sea, la juventud es lo que viene el día de mañana, pero lamentablemente, como dices, muchos se están matando y la gente mayor de tercera edad a veces dice, yo ya estoy viejo, yo ya no tengo solución. Todos tenemos realmente solución, a pesar de la edad, no es un impedimento. ¿Qué le puedes decir a nuestra audiencia, a aquellas personas que están sufriendo momentos de desesperación y que necesitan una palabra de aliento, de ayuda? Sí, yo creo que es muy importante, checar. Momento serio. Es que Melodías. me emociona saber que realmente sí se pueden superar etapas. Porque yo he estado con varias personas que yo he visto que han superado etapas. O sea, no se quedan en esa etapa, no se quedan en esta situación generacional, sino dicen, yo quiero ser diferente. Sí. Yo no puedo seguir igual. Entonces, primero es reconocer y decir, sí quiero. Y queriendo, aquí les ayudamos. Sí. Entonces, yo estoy a sus órdenes para poderles ayudar, para poder detectar esa situación y poderles ayudar para que sean libres y vivan diferente. No puedes seguir viviendo en un círculo vicioso que te está afectando por mucho tiempo, porque vas a tronar. De una o de otra forma, sea algún vicio, o sea una situación mental o enfermedad mental, vas a tronar. Entonces necesitamos ayuda, sí. Eso es urgente. Decir, yo necesito ayuda, aquí estamos para ayudarles. Okay. Aquí estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Sofi. Memo, ¿algo que te gustaría concluir? Yo quisiera cerrar con esto, y fue lo que preguntaste ahorita, ¿verdad? Algo bueno, mira, y me gustaría, si ya en tu casa lo puedes leer esto, y es algo muy bueno, Deuteronomio 28, y el encabezado que viene es bendiciones de la obediencia. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, Él también te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Las maldiciones nos alcanzan? Sí. Pero las bendiciones también nos alcanzan. Uy, son mayores las bendiciones. Si oyeres la voz del Señor tu Dios, bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias. Obviamente aquí le está hablando en ese momento cuando ellos tenían ese tipo de actividades. Ajá. Sí, pero trasládalo a tu trabajo. Tu canasta, tu arteza de amasar, bendito en tu entrar y bendito en tu salir. Dios derrotará a tus enemigos que se levantaran contra ti, por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. ¿Te imaginas todo eso? Dios te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello en lo que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da, te conformará por pueblo santo suyo. ¿Te gustarían todas esas bendiciones? Sí. Claro que sí. Se puede. Que es mayor la recompensa de algo bueno que el castigo de algo malo. O sea que la bendición que Dios da está por encima de cualquier maldición. Sí, porque, o sea, si lo malo pesa, o sea, hacer lo bueno pesa todavía más. Más claro. todavía. O sea, sí. Las lógicas de Dios pues, no existen ante lo humano. Sí, no, nosotros nunca vamos a poder entender la lógica de Dios. Sí. Ahí está para los que dicen, así soy. Sí soy, jamás, así soy. Sí, o sea, y vemos, o sea, hablábamos de tantos casos de gente que impacta en la sociedad de una manera mala, que llega a terminar en tragedia, pero cómo lo bueno también puede afectar. O sea, depende de lo que haya en el corazón de uno, es lo que va a salir. O sea, si hay algo malo en mí, pues van a salir cosas malas. Y si hay algo bueno, pues por ende, cosas buenas también va a haber. Así es. Y también impacta a una persona que sí hace algo bueno. Sí, o sea, más. porque si lo malo impacta, lo bueno impacta todavía aún mucho más. Tiene más alcance. Sí, sí tiene más. Tiene más. Ahí está Iron Man. Ahí está Iron Man. Hasta la fecha lo recordamos. Dios sí. lo tenga en su santa gloria. Sí, acuerden que dijimos desde el principio, ¿no? Lo bueno y lo malo lo aprendemos en la casa. Pero aquí la situación es que lo malo afecta
nuestras vidas y a las personas que están a nuestro alrededor. Es Sí. lo malo. O sea, finalmente terminamos con vidas muy difíciles cuando persistimos en seguir haciendo ese patrón de conducta de generación en generación. Sí. Porque va a ser algo malo que no va a dejar nada bueno en nuestras vidas. Sí, pues les agradecemos de verdad que nos hayan acompañado. A ustedes que nos están escuchando en casa, de verdad, no se trata de un tema más, no se trata solamente de pues, entretenimiento, de que pues, no tenía nada que hacer, que escuchar y pues deja matar el tiempo. O sea, al final de cuentas es un segmento en el cual ustedes pueden encontrar la ayuda necesaria, ya sea con Sofía Ramírez, es psicóloga experta en la materia, de verdad les puede ayudar, o el licenciado Guillermo también es psicólogo en asuntos familiares, diversos temas que pueden tener arrastrando. Ellos dos son especialistas en consultas familiares, individuales, en todo les puede ayudar. Entonces, no tengan la menor duda que hay una esperanza. Entonces, si ustedes quieren ayuda, en la descripción les vamos a dejar sus números para que los puedan localizar y también pueden asistir con nosotros aquí a nuestra congregación en Trigo y Miel, un nuevo comienzo. Estamos ubicados aquí en calle Ignacio Zaragoza, número 108, Colonia Cuauhtémoc, en San Francisco del Rincón, Guanajuato. De verdad, muchísimas gracias por su atención, por haber venido, Sofi, Memo, y quiero aprovechar este momento para agradecer también a nuestro director general, Alex Camacho, nuestro pastor, que pues gracias a él estamos con este proyecto iniciando. El jefazo. El jefazo. Que nos prestó los micrófonos. Que nos prestó el equipo. Poco a poco nos ha costado trabajo, pero ahí vamos. Sabemos que ha sido pues pesado, por eso tardó en iniciar, pero ahí vamos. Y a nuestro equipo de trabajo, Sí, que, gracias. pues sabemos lo que hay Gracias, aquí Luis. enfrente, Sí. pero lo que hay atrás está más profundo. De verdad, todo el esfuerzo que le han metido ahí todo el set Gracias. de grabación, y pues los esperamos, de verdad. Tenemos nuestras reuniones generales los días domingo en punto de las 12. No duden en venir, de verdad. Yo sé que a veces cuesta mucho trabajo el aceptar que necesitamos ayuda, pero nos dedicamos a eso, a poder impactar en las personas y que ustedes pueden experimentar lo que es un nuevo comienzo. El testimonio de... No, si Memo les contara realmente todas las historias, la vez que se murió Santa Claus y... O sea, todo... Para el siguiente podcast, Memo nos va a contar En la lo historia siguiente, sí. de su papá mató a Santa Claus. Sí, y vamos a seguir con la leyenda del chupacabras. El nahual. La nahuala. O sea, vienen temas Sí, interesantes. cosas más fuertes. Pero sí, de verdad, el testimonio de Memo, de dónde Dios lo rescató, mi testimonio, de Sofi, todos tenemos una historia que contar. Entonces, de verdad, si tú quieres iniciar, no dudes en pedir ayuda. Hay una esperanza para ti. Muchísimas gracias. Gracias. Nos despedimos. Gracias. Sofi, muchas gracias por acompañarnos. Memo, nos vemos para la Nos próxima. vemos en la próxima. A ver a quién invitamos, a Maussan o a Trejo. A ver si traemos un nahual. No, veremos Ahí veremos, sí. a ver qué nos dice el director. Pero de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos despedimos. Esto es UNC, un nuevo comienzo, el podcast. Gracias y nos vemos la próxima. Hasta luego. Gracias. Ay, ya. Prendan el asador. ¿Una hora nos aventamos? El vasito me rindió. Es lo que va a jalar gente. Va a levantar la audiencia. ¿Qué? Pueden ir al baño ya.